Vamos a comenzar nuestra orientación a los libros específicos de los profetas en el Antiguo Testamento con la obra de Joel. Para mí, Joel es un profeta del siglo VIII. Ya más adelante yo voy a dar mis razones por fechar a Joel más temprano. Muchos otros eruditos y académicos lo ponen mucho más tarde, inclusive después del exilio. Y no es fácil fechar a Joel, y quiero admitir eso. Pero yo los ubico en el siglo VIII y voy a dar mis razones. Pero además de eso, me gustaría comenzar con Joel, porque con Joel vamos a ilustrar y ver muchas de las cosas que yo hizo referencia en nuestra orientación a la literatura profética en términos generales. Vamos a ilustrar cómo el contexto influye lo que es el mensaje de la obra, además de ver eso particularmente de cómo la literatura profética tiene múltiples cumplimientos. No se trata de un solo evento muchas veces, sino puede referir a varios eventos a la vez, cosa que es muy confuso para nosotros en el mundo occidental de hoy, pero espero con Joel ilustrar cómo eso realmente es. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con la guía. Yo resumiría el mensaje de Joel con ese título: El día del Señor se acerca. Está muy cerca ese día de juicio del Señor. Vamos a comenzar por leer la introducción que he escrito aquí. Cuando un desastre natural toca una nación, ¿cuál es el significado para el pueblo? Hoy en día podamos hablar de terremotos, de huracanes, de derrumbes, un desastre natural. ¿Cuál es el significado de eso? De eso se trata la profecía de Joel. Joel fue un testigo de una invasión terrible de una plaga de langostas, que literalmente destruyó toda la cosecha y la base de la economía de Judá. Millones de estos insectos cubrieron la faz de la tierra, devorando toda la vida vegetal que ellos encontraron en su paso hacia el mar. Lo que dejaron fue un país en ruinas y hambre, sin cosecha, sin pasto para el ganado y sin comida en la mesa para las familias. Hay que ponerse en las sandalias de esa gente. ¿Ok? Es muy grave. Una crisis económica grave. Y la pregunta es, ¿qué estaba detrás de tanta destrucción? ¿Cómo puede tomar sentido en lo que aparentemente no posee sentido? Y a través de la boca de Joel, Dios anunció sus deseos y sus intenciones para las naciones. Nuevamente, el mensaje profético es un mensaje global. No está solamente para su pueblo redimido. La destrucción dejada por las langostas fue una señal, una advertencia, dice Joel. Pero, ¿una advertencia de qué? De eso se trata el libro. Vamos a leer Joel. Vamos a leer lo que sería su interacción aquí, leyendo Joel capítulo 1, versículos 1 hasta el 20. ¿Ok? Y yo voy a pararme de vez en cuando para hacer algunos comentarios en cuanto a lo que está siendo comunicado en ese texto. Joel 1, 1. Esta es la palabra del Señor que vino Joel, hijo de Petuel. Oigan esto, ancianos del pueblo. Presten atención, habitantes de todo el país. Aquí estamos identificando la audiencia de Joel. ¿Alguna vez sucedió cosa semejante en sus tiempos o en los tiempos de sus antepasados? Cuéntenselo a sus hijos y ellos se lo cuentan a los suyos y estos a la siguiente generación.
¿Qué está diciendo? Lo que acabó de ocurrir en el país es algo que vamos a hablar de generación en generación. ¿Qué es lo que pasó? Versículo 4. Lo que dejaron las langostas grandes, lo devoraron las langostas pequeñas. Y lo que dejaron las langostas pequeñas, se lo comieron las larvas. Y lo que dejaron las larvas, se lo comieron las orugas. Despierten, borrachos, y lloren. Gimen todos los entregados al vino, porque el vino dulce se les fue arrebatado de los labios. ¿Qué está diciendo? Debemos de despertarnos. Este desastre natural que destruyó toda la economía en nuestro país, porque con una economía basada en la agricultura, eso es grave. Hay que despertarnos y darnos cuenta qué pasó. Versículo 6. Una nación poderosa e innumerable ha invadido mi país. ¿Y cuál es ese ejército? Las langostas. Tiene diente de león, colmillo de leona. Asoló mis vides, desgajó mis higueras, las peló hasta dejar blancas sus ramas, las derribó por completo. Ya no hay vida vegetal por ninguna parte. Todo queda como un desierto. Mi pueblo gime como virgen vestida de luto por la muerte de su prometido. En eso encontramos muchas metáforas y mucho lenguaje figurativo en la literatura profética. Aquí hay un ejemplo. Y a veces hay que cerrar los ojos y meditar en esa imagen. Está hablando de una virgen, pero está vestida de luto. Debe estar alegre celebrando el día de su boda, pero en lugar de celebrar su boda, está de luto. ¿Por qué? Porque su prometido ha muerto. Y hay que cerrar los ojos y ponerse en las sandalias de esta gente. Han perdido lo que ellos aman. Y han perdido no solamente lo que aman, han perdido su futuro. Su futuro. Todo el futuro que esa virgen tenía en mente para su matrimonio y familia se desapareció. Hay que ponerse en sus sandalias. ¿Ok? Vamos a seguir, versículo 9. Las ofrendas de cereales y las libaciones no se ofrecen ya en la casa del Señor. ¿Y por qué? Porque no hay diezmo para ofrendar. No hay granos, no hay nada ahí. No tenemos nada para dar las primicias al Señor. Hacen duelo los sacerdotes, los ministros del Señor. Ellos casi quedan desempleados. Porque no hay pasto para ganado. Esos animales mueren y la gente no tiene ni para ofrendar y sentarse a comer con el Señor. Y ellos quedan sin trabajo en cuanto al servicio, trabajo del altar y en el templo. Versículo 10. Los campos yacen devastados, reseca está la tierra. Han sido arrasados los cereales, se ha secado el vino nuevo y agotado el aceite. Ok. Y nuevamente hay que imaginar eso, un desierto. Lo que era tropical, verde, ya es un desierto. Y ha destruido el país. Y ha destruido su futuro. Porque hay que esperar meses hasta que podamos sembrar, esperar y ver una cosecha nueva y rescatar eso lo que hemos perdido. Esa es parte del mensaje de Joel. Nota en versículo 11. Aquí él está dirigiendo algunas palabras. Eso es lo que pasó, pero mire lo que él quiere decir como mensaje. Séquense también ustedes, labradores, gimen, viñadores, por el trigo y la cebada, porque se ha perdido la cosecha de los campos. La vid se marchitó, languideció la higuera,
Se marchitaron los granados, las palmeras, los manzanos, todos los árboles del campo. Y hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse. Es grave, es grave. Y si vamos a entender el mensaje de Joel, hay que ponernos en las sandalias de lo que ocurrió. ¿Ok? Una plaga grande, lo que él describe como un ejército, describe esas langostas que tienen dientes de leones porque estaba ahí comiendo todo. Era espantosa. Esta nube pasó y arrasó todo lo verde. No dejó nada, todo es un desierto. Y no hay manera para poner pan en la mesa, ni hay para ofrendar a Dios, porque no existe. Fue arrasado de ellos y ha quitado su futuro. Su futuro. Han perdido mucho, mucho. Y Joel llama al pueblo a reflexionar. ¿Por qué eso pasó a nosotros? Vamos a pararnos ahorita y ver eso del autor y su audiencia. Y el autor está claramente identificado en versículo 1. Lamentablemente no sabemos mucho sobre Joel. Lo único que sabemos de él es lo que aparece en esa obra. Y notamos que su nombre es muy común en Israel porque es un nombre compuesto. La primera parte, Jo, viene de Jehová, Yahvé, y la última parte, Elohim. Entonces una palabra compuesta para decir Jehová es Elohim. ¿Ok? El Señor es Dios. Los otros detalles que descubrimos sobre él es lo que la obra en sí revela nuevamente. Y es obvio que es un residente de Jerusalén. ¿Ok? Él dirige a sus palabras los que viven en Sión, es decir, Jerusalén, la morada de Dios. Él hace referencia a los sacerdotes y la actividad del templo. Entonces él vive en un momento cuando el templo está activo, los sacerdotes están recibiendo las ofrendas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y hay varias referencias ahí. También habla de Jerusalén, en monte Sión será quien verá los sobrevivientes. Han experimentado un juicio y hay juicio que viene y habrá un remanente de sobrevivientes. Y después hay varias referencias a Judá y Jerusalén que van a ver tanto una destrucción como una restauración. Y en la guía ustedes tienen la referencia a esos momentos cuando se hace referencia a Judá y Jerusalén. Entonces, obvio que Joel es alguien que vive dentro o muy cerca de Jerusalén y su mensaje está dirigido a ese pueblo y sus alrededores. Para fechar la obra, yo, como dije, lo pondría entre una de las primeras obras escritas que tenemos durante el siglo VIII a.C. Y más específicamente lo ubicaría entre los años 830 al 800 a.C. Y voy a presentar mis razones por ubicar la obra en ese contexto. Vamos a seguir lo que he escrito aquí en la guía. Por motivo de la falta de muchos detalles históricos en el libro, ha existido un gran debate en cuanto a quién era Joel y cuándo profetizó en Judá. Y básicamente hay muchas teorías, muchas hipótesis para fechar la obra, pero predominan dos principales. La primera es que fue uno de los primeros profetas que escribieron, otra vez, siglo VIII a.C. Eso es antes de toda la conquista de Asiria, antes del cautiverio de Judá a Babilonia. Y la segunda opción es que fue uno de los últimos, es decir, después del cautiverio a Babilonia, inclusive después cuando los judíos regresaron a Jerusalén, reconstruyeron el templo y había los muros de la ciudad. Es decir, es una obra post-exílico
inclusive después de Ageo, Zacarías y Malaquías. Sería casi el último obra que tenemos. Personalmente, yo creo que la evidencia interna del libro apunta hacia una fecha temprana del siglo VIII. ¿Cuál es esa evidencia eterna? Bueno, vamos a ver los detalles. Primero, hay que reconocer que el templo y la actividad de los sacerdotes están intactos. Y ahí tienen varias referencias en la obra en sí. También están los muros de la ciudad. ¿Okay? Capítulo 2, versículo 9 hace referencia a eso. Entonces, hay que reconocer que el templo fue destruido por los babilonios en el año 586. Completamente destruido, y el templo no fue reconstruido hasta el año 516, 50 años antes que llegó Esdras a la ciudad, y los muros fueron construidos en los días de Nehemías después de eso. Entonces, si existe el templo y existen los muros de Jerusalén, entonces estamos hablando de una obra escrita en la época antes de la destrucción de Jerusalén o después que un grupo de judíos volvieron a Jerusalén y reconstruyeron todo eso. Punto 2. Los únicos enemigos mencionados en el libro son Fenicia y Filistea y Egipto y Edom. Y para mí este detalle, más que cualquier otro, me indica que es una obra temprana. ¿Okay? Porque estos enemigos corresponden a los días antes del cautiverio y aún antes de la invasión de los asirios a Israel. ¿Okay? Hay que reconocer que Asiria conquistó a Israel en el año 722 y dispersó a los israelitas por todo el mundo. Jerusalén y Judá quedó como una isla independiente de esos, sobrevivió, ¿okay? Y no fue atacado o conquistado por los asirios completamente como otras naciones. Pero el hecho que está hablando de enemigos y no menciona Siria, no menciona Asiria, no menciona los caldeos ni los persas, me indica que es una obra bastante temprana porque los caldeos, asirios, Siria, esos son enemigos de Israel mucho más tarde. Y por la falta de mencionar a ellos, yo tengo que ubicar la obra más temprana. Un argumento que para fechar el libro después del cautiverio, y quizás es el argumento más fuerte para fecharlo después del regreso a Jerusalén, post-exílico, sería lo que Joel 3:2 dice. Porque dice, allí entraré en juicio contra los pueblos en cuanto a mi propiedad, mi pueblo Israel. Y es la frase, pues lo dispersaron entre las naciones y se repartieron mi tierra. Aquí Joel habla de que los israelitas, el pueblo de Dios, fue dispersado entre las naciones. Entonces esta frase, para muchos, es clave para decir, mire, eso tenía que ser después del exilio. Tanto de conquistar a Israel, dispersarse entre las naciones, o de Judá y dispersar a los judíos entre el imperio babilónico. Entonces eso es lo que ellos encuentran. Y como tengo aquí en el escrito, algunos ven en eso una descripción de la conquista de los asirios a Israel. Esta historia se encuentra en 2 Reyes 17. Y ahí en 2 Reyes 17 explica la conquista de Asiria de Israel y cómo llegó hasta las puertas de Jerusalén. Y Asiria es el primer imperio en el mundo. Y hay que reconocer que no es fácil en aquel entonces conquistar otras naciones y mantenerlos subyugados. Porque ellos no tenían las maneras de comunicar ni transportarse lo que tenemos hoy. Todos a caballo o a pie. Entonces, ¿cómo puede conquistar otras naciones y mantener dominio sobre ellos? Bueno, la estrategia de Asiria fue, vamos a dividirlos para dominarlos. Y su estrategia fue, cuando conquistaron una nueva nación,
tomar la gente de esa nación y dispersar a esa gente entre otros pueblos y naciones. Y es lo que ocurrió cuando conquistó a Israel. Tomó israelitas y lo dispersaron entre las otras naciones que Asiria ya había conquistado. Pero luego tomaron gente de las otras naciones conquistados y lo trajeron ahí a Israel. Y eso es el trasfondo del pueblo samaritano cuando tenemos israelitas que se casaron con gentiles. ¿Okay? Y todo eso se encuentra en 2 Reyes capítulo 17 y explica eso lo que ocurrió. Y la idea para los asirios es que si nosotros mezclamos la gente de otras naciones juntos, que hablan muchos diferentes idiomas, será más difícil unirse ellos en rebelión contra el imperio de Asiria. La idea es eso. Si fuéramos hoy en día de poner chinos con árabes y norteamericanos y europeos y gente mezclada, cuando hay diferentes idiomas, diferentes culturas, es mucho más difícil para esa gente mezclada unirse en rebelión. Y así Asiria mantuvo su conquista y dominio sobre todos los territorios conquistados. Y eso es la historia. ¿Okay? Entonces, para ver eso de que habla de que mi pueblo ha sido dispersado entre las naciones, muchos ubican la obra después de ese momento. Y por motivo que hay un templo y muro de la ciudad, tiene que ser post-exílico. Pero hay que ver que en el contexto inmediato de la obra, ¿okay? En ese mismo versículo, Joel está hablando de Fenicia y Filistea. Y habla en un momento histórico cuando Fenicia y Filistea conquistaron Israel, tomaron gente para esclavizarlos, es decir, tomaron israelitas y lo vendieron a otros pueblos y naciones. Vamos a ver y seguir leyendo aquí en capítulo 3, versículos 3 a 6. Dice, se repartieron mi pueblo echando suertes, cambiaron a niños por prostitutas y para emborracharse vendieron niñas por vino. Ahora bien, Tiro y Sidón, es decir, dos ciudades principales de Fenicia y regiones todas de Filistea. ¿Quién tienen en contra mía? ¿Quién acaso vengarse de mí? Si es así, yo haré que mi pronta recaiga sobre ustedes su propia venganza. Pues se robaron mi oro y mi plata y se llevaron en mis templos mis valiosos tesoros. A los griegos los vendieron al pueblo de Jerusalén y de Judá para alejarlos de su tierra. Y lo curioso es que Joel está condenando lo que Fenicia y Filistea han hecho, conquistando sus vecinos, tomaron esclavos y vendieron esos esclavos a otras naciones. Inclusive menciona que tomaron gente griega y lo vendieron al propio Israel y Jerusalén. Me parece que la frase de que mi pueblo ha sido dispersado entre las naciones no se refiere al hecho histórico de cuando Asiria o Babilonia conquistó el pueblo de Dios y eso es lo que hicieron, sino es antes de eso, con la actividad de Fenicia y Filistea, que Joel está condenando eso. Y veamos el mismo detalle en Amós. ¿Okay? Amós capítulo 1, versículo 7 y versículo 9 hacen referencia a los mismos pecados de esas dos naciones. Y Amós claramente es un profeta del siglo 8 a.C., porque el primer versículo identifica que él profetizó durante el reinado de Usías. Y parece que Amós y Joel están condenando los mismos hechos, conquistando naciones vecinas, tomando esclavos, o mejor dicho, invadiéndolos para buscar botín, tomaron israelitas y los vendieron a otras naciones. Y eso es lo que Joel está condenando. Y por su paralelismo con lo que Amós también dice, yo ubicaría la obra en el siglo 8 a.C. Hay otros detalles, frases que aparecen en Joel,
que también aparecen en otros profetas que corresponden al siglo 8 a.C. Por ejemplo, el tema del día del Señor es muy común en todos los profetas del siglo 8 a.C. Hay otros también. Por ejemplo, en Jonás capítulo 4, versículo 2, leemos: porque el Señor su Dios es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, cambia de parecer y no castiga. Y noten lo que Joel 2:3 dice: rásquense el corazón y no las vestiduras, vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, cambia de parecer y no castiga. Noten que Él está diciendo algo casi igual palabra por palabra que Jonás. Y hay otros paralelismos también con Isaías. En Isaías encontramos la frase varias veces: yo soy el Señor su Dios y no hay otro fuera de mí. Y encontramos lo mismo en Joel capítulo 2 versículo 27. Sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor su Dios y no hay otro fuera de mí. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Entonces, por esas frases que parecen en otros profetas del mismo época, es decir, el siglo 8 a.C., yo ubicaría a Joel en ese tiempo. Y lo ubicaría bastante temprano. Particularmente porque no menciona a Siria. Y alguien como Isaías, Asiria es el país que está dominante, y Isaías fue testigo de todo lo que Asiria hizo. Y por la falta de referencia a Asiria, yo ubicaría a Joel aún más temprano que Isaías. Entonces, en resumen, ¿qué podemos decir? Aunque la evidencia es relativamente escasa, lo que hay apunta hacia una fecha más temprana en lugar de una fecha después del cautiverio a Babilonia. Un grupo significativo de comentaristas estiman razonablemente que el contenido del libro corresponde al reinado minoritario de Joás cerca de 830 a.C., cuando el sumo sacerdote Joiada está activo en Judá. Y ahí tienen algunas referencias a autores que piensan de esa manera y pueden ver los argumentos de ellos. Y si es así, si hemos ubicado Joel correctamente, leer 2 Reyes capítulo 11, 12, 13, 14 y el principio de 15 sería un buen contexto histórico para ubicar la obra. Es decir, si quieres saber lo que está ocurriendo en la nación, sería bueno leer 2 Reyes capítulo 11, versículo 1 hasta 15, versículo 7. Si quieren saber más o menos qué está ocurriendo en Israel, en Judá, en ese momento. Y es en ese rango que yo ubicaría también a Joel como profeta. Vamos a pasar ahorita para ver la estructura literaria de la obra y qué es el mensaje que Joel quería transmitir al pueblo en aquel momento. ¿Cuál es el significado de esa plaga de langostas que devastó a nosotros? Es una advertencia, pero ¿una advertencia de qué? Vamos a ver eso.